Buenas noches con todos. Buenas noches con todos los queridos participantes. Un gusto de verlos nuevamente a los que estuvieron presentes en la primera charla y bienvenidos a los nuevos participantes que se suman el día de hoy. Gracias por la acogida que estamos teniendo desde la primera charla y ahora en esta segunda jornada de capacitación. El tema de esta noche es teñidos y acabados en prendas, ¿no? Sin más preámbulo, dejo a mi compañera, la ingeniera Senia Burgos, para que presente a los expositores. Tene, ya puedes entrar. Ok, perfecto, gracias. Buenas noches nuevamente a todos los asistentes. Esta noche estamos muy contentos de presentar la charla acerca de teñido y acabados en prendas de lavandería. Esta noche nuestro primer expositor es el señor Felipe Castillo. Él es coordinador de la lavandería Nuevo Mundo, con 30 años de experiencia en este rubro textil. Él y su equipo, conformado en Lavandería Nuevo Mundo, participan anualmente en ferias internacionales como la Feria de Colombia Tex, donde se comparten las últimas tendencias en textiles y servicios especializados, además de generar nuevas oportunidades de negocios que dinamizan nuestra industria textil. También la Lavandería Nuevo Mundo brinda capacitación a los clientes en confecciones para lavandería. En la segunda parte de nuestra charla tendremos al magíster Marco Brañez Sánchez, conocido ya por todos nosotros. Él es ingeniero textil de profesión, egresado de la UNI con 23 años de docencia en la especialidad de Ingeniería Textil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Él actualmente está como asesor técnico en Sociedad Química Mercantil a través de su empresa Marco Brañez Solution EL y está registrado como investigador de Concitec desde el año 2014. En el año 2021 se graduó como magíster en gestión ambiental y actualmente sigue el doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional de Federico Villarreal. Entonces, después de la presentación de nuestros dos ponentes, paso a cederle a nuestro primer expositor, el señor Felipe Castillo. Adelante, Felipe. A ver, buenas noches. Perfecto, se te escucha muy bien. Muy bien, buenas noches. Gracias a la Sociedad Química Mercantil por la invitación. En esta vez nosotros vamos a hacer un primer enfoque de los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para lograr un buen acabado en la prenda. Bien, comencemos. Un segundo. Bien. Lo primero que debemos de saber es qué es un tejido plano, porque estamos hablando de tejidos planos. ¿Cuál es la diferencia de tejido plano y un tejido de punto? Bien, los tejidos planos, como dice, son planos, son llanos, son lisos, y resulta del entrecruzamiento entre dos hilos, el de trama y el de urdimbre. Los tejidos de punto, muy por el contrario, es un solo hilo que se va enmembrando y formando un tejido de punto. Obviamente que los efectos de un acabado en tejido de punto es muy diferente a los efectos que se producen con los químicos justamente en los tejidos planos. Nosotros vamos a hablar primeramente de los drills. El drill, que es un tejido de punto muy conocido, es una tela fuerte que resulta
del intercruzamiento de la urdimbre y la trama, en donde la urdimbre es un poquito más densa y unida por un ligamento sarga, o sea, una diagonal. ¿Cómo se obtiene? Primero se fabrica el hilo, luego se urde, se engoma el hilo, siempre se debe engomar el hilo para poder darle cierta resistencia y poder llevarla al telar y crear el tejido que se quiere. El drill es fácil de teñir con un efecto duradero y se puede teñir con diferentes tipos de colorantes. Entre los más comunes tenemos reactivos, tinas, sulfurosos. Nuevo Mundo posee drills tanto rígidos, stretch, algodón spandex, algodón poliéster, algodón con una fibra que se llama T400. Lo explico rápidamente. En el trajín de todo este tiempo, al principio solamente conocíamos las telas rígidas, 100% algodón, y los efectos eran limitados, y luego apareció la tela en stretch, y luego seguimos avanzando y comenzamos a solicitar, a demandar una mayor elongación. Esto nos ha llevado a crear nuevos tejidos, a tener también una serie de problemas muy conocidos por la mayoría, en donde ha obligado a comenzar a desarrollar nuevas tecnologías. Una de ellas fue la T400 o la Triflex, que es para Nuevo Mundo también en nuestras telas, que nos ayudan a tener un mejor rendimiento en confección y que nos permita tener procesos más controlados, con mejores resultados en el teñido y en otros acabados que vamos a ver posteriormente que se dan en lavandería. Y que justamente nos demandan tener una tecnología un poquito mejor para hacer que estas telas con spandex, cada vez con mayor elongación, ya no solamente con un denier 70, sino también 105, buscando elongaciones tan altas que antes eran solamente de 20% y ahora estamos llegando a 105. Bien, eso a grandes rasgos son los drills. Ojo, no nos olvidemos que la tafeta es diferente que un drill. La tafeta es 1 al 1, me refiero a una trama, una urdimbre. El drill es una sarga, generalmente 3 al 1. El twill es de los tejidos planos justamente en telas blancas. ¿Qué acabados podemos hacer en los drills? Hasta hace un tiempo atrás, unos años atrás, Nuevo Mundo también entregaba acabados en APT, o sea, apto para teñir. Era una tela que salía de la textilera, desengomada, mercerizada y sanforizada, pero luego, viendo la posibilidad de mejorar la eficiencia en el teñido, se comenzó a desarrollar los PPTs, que son telas, drills que están desengomados, descrudados y blanqueados. Esto que nos permite tener un nivel de blanco más homogéneo, y esto nos lleva a tener mejores resultados en los teñidos posteriores que se le hagan en prenda. También nos ayuda a mejorar las solideces, también nos ayuda a tener un mejor control de las prendas al final del acabado. Hay otro acabado que también es el teñido de antreno, que sí lo hacemos en la textilera, ¿no? Que esto generalmente es para prendas industriales. Anteriormente, también desarrollamos acabados que decíamos balsa, que son acabados teñidos al azufre, que se hacían con el fin de lograr un desgaste en las costuras de las prendas para tener un look vintage, un look más juvenil. Obviamente que aquí la solidez de este teñido era mucho menor que un teñido reactivo.
siempre hay una confusión cuando se pide que el azudel tenga un nivel de solidez muy alto cuando no es el objetivo de este teñido con este colorante lograr justamente una solidez tan grande, porque lo que queremos acá es que con el desgaste que le hagamos logremos ciertos efectos en costura. La otra parte de la tela importante aquí en acabados es el denim. El denim es un tejido denso y fuerte, de algodón y de ligamento sarga. La característica de estos hilos es que se tiñe la urdimbre con índigo. Ojo, el colorante índigo es como digamos, tiene el objetivo, el índigo, de no quedarse muy prendido en los hilos para poder lograr un desgaste. Los hilos de trama están en crudo, son blancos. Como ustedes pueden ver en un jean, en un denim, hay zonas blancas y hay zonas azules. Las zonas azules vendrían a ser las urdimbres y el pique que le llaman en los puntos blancos es lo que sale de la trama. El denim se conoce más por el peso en onzas por yarda cuadrada, así se clasifica. Tenemos livianos, medianos, pesados, y que esto es importante tener muy en claro, tanto en los drills como en los denim, cuáles son las características de cada tela y cuál fue el objetivo de crear esa tela, que tenga brillo, que tenga peso, que sea suelta, que sea para prendas sueltas. Todo esto es importante saber antes de comenzar una producción, antes de querer abordarlo con un teñido. Si yo quiero tener una prenda con efectos vintage, no le voy a poner un reactivo, porque no tengo efecto de costura, pero sí le podría poner algunos azufrados o unos mordentados, en donde sí voy a lograr justamente este desgaste que se requiere. Actualmente se ha desarrollado mucho el tema de acabados de prenda y estamos usando una serie de productos no convencionales para lograr efectos diferentes. No solamente están los mordentados, hay geles, hay productos con cierta densidad que permiten hacer una serie de efectos. También está el deep dye, el tie dye, y lo que ahora se conoce como shibori. Entonces, todos estos efectos se están logrando para darle un nuevo look a la prenda y en verdad a veces unos looks increíbles. Bueno, Nuevo Mundo tiene una serie de denim. Tanto en denim rígido tenemos anforizados y tenemos mercerizados anforizados. Es importante tener esta información porque el abordaje de un sanforizado no es igual que un mercerizado. Hace unos segundos le decía, es necesario conocer, tener información de la tela que nosotros vamos a abordar, porque así podemos destacar las bondades de esta tela, por las cuales está costando un poco más, porque tiene procesos adicionales, y no hacer procesos que vayan a disminuir justamente estas virtudes. En el caso del mercerizado, que es una tela que nosotros le llamamos nao, esta tela se produce, se hace un proceso adicional mercerizado para darle un poco de brillo, para darle un poco más de limpieza, para darle una presencia más premium al denim, en donde el abordaje es muy liviano en lavandería. No podemos frostear un mercerizado porque perdemos todo el efecto de brillo. No podemos teñirlos con colorantes sulfurosos intensos porque perdemos justamente el principal objetivo, que es el brillo. Bien, asimismo nosotros en Denim Stretch tenemos confort que van de una elongación de 20 a 30, que esto es el stretch de las mujeres de hace unos 15 años atrás, que ahora es el confort de hombres. El stretch
que va de 30 a 50% y el high stress que va de 50 a 70%. Esta información es, el 70% es el promedio. Actualmente ya se están haciendo prendas con elongaciones de 105%. Y de ahí está saliendo estas nuevas prendas que se llaman las multitallas. O sea, yo soy de una talla 30 y me puedo poner una 28, porque la tela multitallas tiene una mayor capacidad de elongación y permite que uno pueda usar una misma prenda cuando uno varíe pues de peso y varíe de tallas, no varíe de medidas. Entre los principales componentes que tenemos en los denis tenemos algodón spandex, algodón polispandex, algodón spandex y algodón polispandex con casos especiales. Cuando hablo de casos especiales, son nuevas tecnologías como la tecnología del T400, que es una fibra que se adiciona al tejido denim para que tenga mayor resistencia al trabajo en confección y al trabajo posterior de lavandería. Muchos ya sabemos que está pasando en algunas telas. Tuvimos toda una cantidad de años en donde las telas estreches que comenzamos a teñir o a trabajar en denim, tanto drill como denim, comenzaban a englobarse, a tener problemas a nivel de costuras, etcétera. Entonces, ¿a qué nos llevó esto? Bajemos la temperatura de los teñidos, ¿no? Bajemos la temperatura de la secadora. Pero al final, luego de varios años de estar estudiando todo este fenómeno, encontramos que el tema, más allá que pasa por un buen reposo y un buen trabajo en confecciones, ¿no? Si se le permite con esta fibra T400 que el spandex esté mejor cogido con el algodón, nos va a permitir que nosotros volvamos a tener procesos pues de 90, 98 y reactivos a 60. Hay muchas de estas telas que ahora ya se trabajan de la forma más estándar como hace muchos años atrás. Aparte también esta tecnología nos permite a nosotros que las prendas en stretch no tengan una capacidad de elongación hoy día y mañana la pierdan, mantienen la capacidad. Rápidamente les voy a mostrar un cuadro elemental para el aseguramiento de la calidad de una prenda. En el primer cuadrante hablamos de controles previos. Es súper importante el control desde que nos llega la tela. Sería el correcto almacenado, hacer un control de los encogimientos que nos están ingresando en cada una de estos rollos, para poder nosotros controlar y pilotear también el molde correcto para cada una de las tallas. Luego, en el proceso de confección, nosotros en el proceso de confección vamos a tener una serie de consideraciones con una tela en stretch diferente que un rígido, y cuanto más elongación, más stretch, vamos a tener mayores controles. El reposo es importante, el poder enumerar cada uno de las piezas que vamos cortando es súper importante hacerlo, porque si nosotros controlamos este proceso que se llama foliado, ya no vamos a tener ese problema muy común en donde la manga es de un color y el pecho es de otro color. No, es muy importante eso. Si nosotros hacemos un buen reposo, entonces la licra va a estar un poquito más relajada, el espando un poquito más relajado, y ya no se va a retirar tanto de los orillos, y eso nos va a permitir tener una mayor seguridad y que no se nos englobe al final. El proceso de acabado, ¿qué controles podemos tener? Acá, retirar las hilachas, revisar las prendas,
y hacer un buen almacenaje de las prendas. El almacenaje luego de los teñidos, luego de los acabados en denim, es importante porque si lo dejamos, por decir, muy al sol, por si lo dejamos todavía con cierta humedad, podemos tener un problema posterior cuando ya lo tenga el usuario. Bien, el proceso de acabado de los driles, tenemos nosotros que tener en cuenta ciertos tips. Si nosotros vamos a hacer unos colores muy claros, en donde las diferencias de color van a ser evidentes, por más que sea un drill en PPT, o sea que te lo entregue en blanco, al preblanqueo para homogeneizar aún más el nivel de blanco y que los colores pues también resulten más homogéneos. El color del teñido debe estar en función del look de la tela. Si yo tengo una tela sargada con sargas muy gruesas y yo le quiero poner un teñido muy claro, voy a disminuir la vista de la sarga gruesa. Entonces vamos a tener otra tela. Y lo que se quiere y por lo que se creó esa tela con sarga gruesa es demostrar que es una sarga gruesa. También es importante tener en cuenta que de acuerdo a la tela, al look de la tela, también debemos escoger el estilo de la prenda. Hay telas que sí permiten hacer casacas porque tienen una elongación de 20%, pero si queremos hacer una casaca de una tela que nos gustó mucho, pero que tiene 50% de elongación, vamos a tener problemas, no por el teñido, no por el acabado en la bandería, sino porque la elongación es muy amplia y eso se va a dar cuenta cuando el usuario vea la prenda al final y quede con el hombro un poco movido, con el hombro un poco desviado, que va a ajustar mucho en las mangas de la casaca. Entonces, hay que saber seleccionar la prenda para el estilo de confección y para el acabado que vamos a realizar. Los looks desgastados que tanto se ven y que tienen muchos años y que siempre están en tendencia y han ido evolucionando con muchas alternativas. Es un proceso que debemos de primero trabajarlo con un preblanqueo, asegurando la homogeneidad. Segundo, tenemos que tener en cuenta los porcentajes a donde llegamos para poder mantener esa homogeneidad. Y también cómo, con qué y cuánto desgastamos para poder lograr el look que nosotros deseamos. También tener en cuenta que hacia dónde me deriva el colorante cuando le aplico algún tipo de reductor de color, porque hay muchos colores que no van al degradé adecuado, entonces vas a tener un cambio de look. Nosotros hemos visto, ahora justo acabamos de llegar de Colombia Tech, y hemos visto que está de tendencia estos nuevos teñidos por aspersión o nanoburbujas. Esto es algo que se está comenzando a desarrollar en Latinoamérica. Más o menos el concepto es crear una neblina y el producto, el colorante o el producto de desengomado o de desgaste, en el caso de los denim, van a ingresar a la máquina con una fuerza grande de aire y por boquillas cada vez más diminutas hasta formar una neblina. Estas prendas se trabajan sin agua en la lavadora, sino que es más que todo un ataque un poco más superficial. Obviamente que está dentro de los últimos desarrollos sostenibles. Acabo de estar en Colombia y en Colombia sí he visto algunos desarrollos y están todavía mejorando porque aún no se logra pues el look adecuado y también la eficiencia a nivel de producción, pero estamos encaminados a eso. Bien,
Como ya le estaba comentando hace un momento, las variables en el teñido de prendas, lo primero que debemos de ver es la composición o construcción de la tela. Hay telas en donde la urdimbre está más superficial y la trama más escondida o viceversa. Ahí vamos a tener una diferencia en el tono de la tela. También tenemos que saber qué acabado tiene en tintorería. O sea, si recibimos una tela que nosotros sí sabemos que ha sido mercerizada, desaforizada, ok, esa tela va a tener un acabado muy bueno, el nivel de absorción va a ser muy bueno, pero si la tela que nos venden, porque no nos llega tela de todo tipo, no está sanforizada o no está mercerizada, obviamente nuestra absorción de colorante es diferente y el look va a ser diferente. Cuando una tela no está sanforizada, vamos a tener un look craquelado casi seguro. Y el nivel de encogimiento va a ser mucho mayor. En el denim. El denim, lo primero que tenemos que decir, el denim es una tela teñida con índigo, en donde la urdimbre se le tiñe con índigo. El índigo no es un colorante que tenga una gran solidez, porque justamente ha sido creado para eso, para que no tenga mayor solidez. La tela de índigo es una urdimbre que ha sido teñida con índigo en forma casi superficial, no llega al corazón de la fibra. ¿Por qué? Porque así nos permite lograr un efecto de desgaste con la ayuda también de la trama, que en este lado es blanca. A nivel general, ¿qué se hace en lavanderías para darle acabados? Los procesos más generales son los desengomados, donde se quiere pues eliminar justamente esta goma que le ponemos para poder hacer más trabajable el urdimbre, los estones que se utilizan las enzimas, que esto se realiza para justamente darle el desgaste, darle el look de denim y los rebajes de color, ¿no? Puede ser con permanganato, con hipoclorito. Actualmente hay una tendencia grande a productos que reemplacen justamente a estos dos que he mencionado anteriormente para hacer una prenda más sostenible. Si queremos exportar prendas, debemos tener en cuenta esto, ¿no? Porque ya no está permitido enviar prendas con permanganato o con hipoclorito. Un proceso que se hizo muy común, pero muy común, es el moteado. ¿Por qué es importante mencionarlo? El moteado es un proceso, básicamente es un random bleach. ¿Ya? Es un proceso que se creó hace muchos años, en donde con el trabajo aleatorio de unas toallas o unos pedazos de tela de 20 por 30 generalmente, se va golpeando a la prenda con un producto de reducción para que logre ese efecto aleatorio de desgaste, donde va a atacar más justamente las costuras, en las costuras gruesas de las prendas. Ya, se hizo muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos llevó a que en las textileras comencemos a ver, ok, ¿cuál es el efecto del moteado? El efecto del moteado es como lo que en la lavandería conocemos como un trapeado leve. Esto hace que al final la tela, si tiene demasiados slaps y hacia el borde, tenga un efecto más rayado cuando más moteas. Hay que tener mucho cuidado con el moteado y con la tela que hemos escogido para no tener una sorpresa. Procesos ecológicos. Actualmente, ¿qué procesos ecológicos estamos haciendo en Latinoamérica? Uno de ellos es el láser, que el láser ha sido creado para ser el reemplazante del drills y en denim. La producción real, hasta ahora conocida,
en la práctica es de 1000 prendas diarias. Si hacemos unos bigotes, si hacemos un focalizado en la rodilla, en la pierna, pero si ya queremos hacer print o si queremos hacer dibujos o si queremos hacer roturas, ya la producción baja un 50% por lo menos diario. Actualmente se están haciendo muchos desarrollos con láser. Ha salido ahora los activadores de láser para lograr una mejor eficiencia. Han salido algunos productos que utilizan el láser como un termofijador para crear unos dibujos con colorantes dentro de la prenda, por decir, sacar un dibujo color azul en el cuello, más no en el pecho. Este es un láser, el último láser que ha sacado ya analogía, la prenda al costado que se hizo justamente en esta máquina en Colombia. El ozono es otra de las grandes máquinas que se está trabajando para ser sostenible, que es el ozono, es el oxígeno transformado en O3, ¿no? Y que permite, por ser oxidante, un nivel de limpieza o de reducción en la prenda. En la práctica, en Latinoamérica, hasta ahora solo se está usando para hacer limpieza. Se quiere también hacer reducciones. Sí, se pueden hacer, pero se está desarrollando todavía el tema de la repetitividad de las producciones. No está tan constante la reducción pareja en producciones de prendas. Es más, las producciones de prendas actualmente no pueden ser más de 120 prendas por vez. Y eso limita el efecto, la eficiencia en una lavandera. Algunas veces en Colombia también he visto, lo están usando para reducir los colores en un porcentaje mínimo para hacer igualaciones en una producción. La nanoburbujas es la última máquina. La nanoburbujas es lo que le decía al principio, es hasta neblina y que sirve como vehículo para poder hacer ingresar un producto, sea un colorante, sea una enzima, sea permanganato o algún derivado en pleno desarrollo. Actualmente no se ha logrado hacer una carga mayor de 120 prendas con resultados parejos. Sí se está haciendo. En Colombia lo ven más por el lado de reducción del gasto de agua. Y en realidad se han hecho pequeñas producciones cápsulas para algunas marcas determinadas, en donde se ha hecho láser, ozono y nanoburbujas, o sea, 100% sostenible. Son pocas marcas, pero ya están comenzando a hacer pequeñas producciones, porque también la cantidad de prendas que se pueden hacer a la vez es muy pequeña. Bien, aquí le voy a mostrar rápidamente algunas de estos acabados que se pueden hacer en driles y en denim. Podemos tener un degradé como en la primera foto, aplicar unas resinas y y hacer una tela, un denim en un cuero, ¿no? El trabajo ahí con el foil. Los desgastes, como ven ustedes acá, desgastes, se ha usado láser en algunos casos. La tela mercerizada, una tela que desengomada tiene brillo. Y de ahí los moteados, que se han vuelto muy importantes y que se han vuelto muy comunes, y que logra esos efectos en costura que actualmente gustan bastante. Algo que no había mencionado y que se trabajó y que no se está haciendo mucho es el 3D, que se realizan estos bigotes en 3D con algunas resinas.
acabados, como ven, en denim, hechos con un tipo de producto denso, al cual se le aplica por goteo permanganato y logramos hacer efectos como estos. Esto es una impresión digital que se le está haciendo también a los denim. Todos estos acabaditos son hechos en Nuevo Mundo y se han presentado en los desfiles que ya han asistido ustedes. Bien. Ahí en el medio ven un tema de desgaste en prenda de color con dos colores a la vez. Efectos de frosteados, hay perlado, hay un perlado ahí. También tenemos estas resinas que permitan aplicar por goteo y los amarres en la última foto en la prenda final. Bien, acá vemos un overdye en donde se ha logrado estos efectos de doble color sobre un fondo negro, ¿no? Bien, hasta acá iba la presentación, señores. Al final, si hay algunas preguntas, por favor, nos las envían. Sí, perfecto, Felipe. Muy interesante el tema de el día de hoy acerca de lo que es trabajo en teñido de prendas, enfocándose en el tema de algo que es muy importante, ¿no? Debemos tener en cuenta que es el material, la calidad del material, las condiciones del material con el que se trabaja. Entonces acá te paso una pregunta, dice Yorka, buenas noches. ¿Cómo se evita las quebraduras en un drill teñido? Dice, ¿desde qué proceso hay que considerar el tiempo de reposo del drill y cómo ayuda? ¿Qué valores de encogimiento se manejan? Ya. Comencemos con la última. A ver si Ya, me hace acordar encogimiento. encogimiento, me hace acordar de la primera. Ya, Mira, el reposo, a ver, el spandex, la licra como lo llamamos, no está en la tela relajadísima, no está en la tela, pues, cero tensión. Al contrario, está en alta tensión. Entonces, y así sale de la textilera. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar la tela va a comenzar a relajarse un poco, pero está cogida de los orillos, con esa tensión. Si yo cojo la tela que está con alta tensión, bien jaladita en los orillos, y hago el corte de mis piezas, ¿qué va a suceder? Ya no tiene de dónde cogerse. Entonces se va a retraer con cierta velocidad. ¿Esto qué nos lleva? A que tengamos dos cosas, dos fenómenos. Uno, que nosotros hacemos el corte y después nos encontramos que el corte está un poquito más chico. O al final, cuando ya cosemos, encontramos que en los laterales de la prenda comenzar a sentir que está como englobado, como que no estirado, y hay una diferencia que se nota ahí. ¿Esto por qué es? Porque el spandex, justamente, la licra, se retiró del orillo de la pieza porque la dejaron sin reposar la tela y se retiró. ¿Cuál es la realidad de nuestro mercado en confecciones? Esto es así. Lo teóricamente correcto es que yo repose la tela. Cuanto más elongación, más reposo. Si pasa los 50, tiene que tener 24 horas de reposo la tela. Sí. ¿Qué pasa? Si nosotros no reposamos, cortamos la pieza y ahí recién llamamos al taller de confección, el que nos va a costurar, y le decimos, oye, tengo un corte, y el taller me dice, mira, ¿sabes qué? En 15 días recién puedo cerrar tus prendas. Ese spandex que no se reposó tiene 15 días para retirarse del inicio de la pieza. Y cuando tú vayas a coser y diga y te salga todo englobado y te salga hasta
hasta medio revirado, en verdad se le echa la culpa a que, oye, mucha temperatura en el teñido, oye, en la lavandería le han dado demasiada temperatura en la secadora. No, no, eso no es. Es un gran error que se hizo al inicio. ¿Por qué? Porque el expander ya no está cogido, ya está suelto, muy lejos de la costura. La costura solamente la será 0.5 centímetros, no entra 1 centímetro y hay telas que hasta se retiran 1,5 centímetros. Es por eso que es importante tener en cuenta el reposo. Si tienen una tela rígida, pueden reposarla 2 horas. Si tienen una tela comfort, 4 horas. Si tienen una tela stretch, 6 a 12 horas. Depende de la tela, los saténes especialmente. Si tienen altas elongaciones que superan los 50, especialmente el satén, 24 horas. Para que logren controlar un poquito el movimiento de ese spandex y que no se retire tanto. Bien, esa es la segunda pregunta. La primera fue, Senia. Dijo, ¿cómo se evitan las quebraduras en el drill teñido? Ya las quebraduras. Sí, a ver, ¿por qué se pueden producir quebraduras de prendas en una lavandería? Primero porque están muy rígidas, están muy engomadas. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es darle, cuando se comienza a trabajar un poco de humectación y debe comenzarse a eliminar la goma. A nivel de Novomundo, la goma es muy sutil, sale ahí mismo, quiebra mucho menos. Pero hay telas del exterior que tienen una goma muy alta, muy fuerte, que necesitan una alfa-amilasa y necesitan mucho trabajo, y en ese devenir ya quiebran. Otra de las cosas por las cuales se quiebra es que también a veces si ponemos en la lavadora una carga muy alta, más alta de lo normal, obviamente. Si no hemos acomodado bien las prendas con los cierres y todo lo demás desordenados, hilos, justamente en una de las primeras páginas de lo que le he mostrado hoy día, decía retirar hilachas. Las hilachas que no se retiran en el taller son importantes, que deben retirarse antes de trabajar en la lavandería, porque ahí se amarran y ahí comienzan a producir justamente esas quebraduras. En Brasil utilizan mucho humectantes de alta velocidad para eliminar un problema justamente de quebradura. ¿Listo? Mira, listo. Interesante. Queda una pregunta pendiente, pero para avanzar ya con nuestra segunda exposición, Marco va a continuar la parte de teñido en prendas. Te quedas ahí con nosotros, Felipe, cosa que nosotros te podemos seguir alcanzando estas 2 últimas preguntas que nos han llegado, ¿sí? Listo, gracias. Acá. Entonces ahora con ustedes el magíster Marco Brañez nos va a presentar la segunda parte de nuestra charla de capacitación que se refiere a lo que es teñido en prenda. Marco. Buenas noches. Primero felicitar a Felipe. Ya nos conocemos, he hecho algunas conferencias en Nuevo Mundo con respecto al teñido de prendas y muy interesante. Bueno, es un mundo muy grande el de prendas y personalmente pienso que es donde uno puede desarrollar mucha arte, ¿no? Porque variedad, puedes hacer lo que quieras. Entonces yo voy a presentar algo rápido y para poder un ratito para poder complementar, ¿no? Porque Felipe nos ha hablado de lo que es la parte de los acabados de prendas, ¿no? De la parte de textura de las prendas, ¿no? Yo voy a hablar un poco sobre la parte de el teñido de prendas, ¿no? Ahí creo que está un poco alto.
Entonces, yo voy a complementar un poco lo que ha hecho Felipe, ¿no? Primeramente, pues, ver que todos los procesos químicos que tenemos, textiles, son procesos pues donde van a intervenir agua, ¿no? Entonces, aquellas operaciones donde tenemos que aplicar un químico, pero siempre en medio, en medio acuoso, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso que se le llama como un proceso húmedo, ¿no? La área húmeda también le dicen, ¿no? Y específicamente en el caso de prendas, por ejemplo, es específico porque eso lo hacen en la parte que se llama lavandería, ¿no? En cambio, en general, en la tela es diferente. Entonces, yo estoy tomando más o menos un enfoque de tela y después lo vamos a llevar hacia la parte de prenda. Definitivamente, en los procesos químicos textiles siempre hay una preparación del material, dependiendo de qué material se trate. Después viene la parte de teñido, ¿no? O otros procesos húmedos como estampado, y de ahí viene la parte del acabado, ¿no? El proceso de preparación. Es importante saber pues que el proceso de preparación, como su nombre lo indica, pues es cómo vamos a eliminar las impurezas naturales que tiene en este caso el algodón. No va a depender mucho de qué tipo de fibra, pero si estamos hablando específicamente del algodón, vamos a necesitar pues eliminar todas esas impurezas y sobre todo eliminar las grasas ligeras que no nos permiten la penetración del líquido, del agua, que es el transportador del colorante, ¿no? Entonces es importante eliminar esa repelencia que tiene el material y en base de operaciones de purificación, ¿no? O sea, como pueden ver acá, por ejemplo, vemos la tela cruda no penetra para nada un baño de una gota de colorante, sin embargo una tela preparada se difunde, ¿no? Entonces, en general, estamos hablando en general de telas planas o de punto, tenemos que eliminar estas impurezas. A eso se le conoce como proceso de purificación, ¿no? Y esto va a depender mucho de qué tipo de fibra es y qué tipo de material es, y qué tipo de tejido es, que lo explicó claramente Felipe, la diferencia que hay entre un tejido plano y un tejido de punto, ¿no? Entonces, en el caso del algodón es la que tiene muchas impurezas, ¿no? Que están muy ligadas a la fibra y eso hay que eliminarlas, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de eliminar. Por ejemplo, el lavado se usa, por ejemplo, para fibras regeneradas o fibras sintéticas, donde tenemos que eliminar solamente las impurezas que se han adherido en el proceso de hilatura o tejeduría. En el caso del tejido plano, por ejemplo, como lo explicó claramente Felipe, sí es necesario hacer un proceso de desengomado. ¿Qué significa el desengomado? Es eliminar, ¿no? la goma que ha servido para que la urdimbre pueda desarrollarse en la tejeduría, ¿no? Para que no haya roturas, para que pueda correr fácilmente. Entonces, esa goma sirvió para ese proceso de tejeduría en el tejido plano, pero después que ya se tejió, ya no nos sirve, hay que eliminarlo porque tampoco deja penetrar el agua, ¿no? Entonces, siempre los tejidos planos, por eso le pongo ahí entre comillas, tejido plano, que es exclusivamente para el tejido plano, se tiene que hacer un desengomado, ¿no? Y generalmente el tejido plano también se puede desnudar y se puede blanquear. Es el proceso normal de una tela plana, ¿no? En el caso del tejido punto, por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de procesos que hacemos es un descrude blanqueo en general, ¿no? O sea, normalmente se hace blanqueo y descrude a la vez. Y como decía, en el caso de cualquier tela que vamos a teñir en tela, igual también en el caso del material de prendas que ya vienen preparadas, como dijo normalmente PPT, ¿no? Preparada para teñir, PPT preparada para teñir. Entonces el material tiene que estar bien hecho, ¿no? Bien preparado, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del tipo de material que tengamos, ¿no? Marco. ¿Sí? Dime. ¿No me escuchas? Marco. ¿No me escuchas? Marco, disculpa la interrupción. ¿Podrías quitarle el sonido? Ya, perfecto. Ya. ¿Ahora sí? Marco. Ya le quité. Sí, ingeniero. Marco, ya lo quitó. ¿podrías por favor quitarle el sonido de fondo? Ya le quité. Acaba de quitarle, El sonido de fondo, Marco, no deja escuchar bien. Ya ya lo se apagó. quité. Ah, perfecto, gracias. Ha atrasado tu internet.
Entonces, en el caso de la preparación, pues tenemos que tener la identificación de que sea por lotes, ¿no? Porque como decía Felipe, ¿no? Siempre tenemos que tener lotes iguales para que tengan el mismo comportamiento al momento del teñido. En el caso de las prendas, igual, ¿no? Que tengan la misma característica, la misma absorción, ¿no? La capacidad de absorber el líquido, ¿no? Que no tenga compuestos residuales, como por ejemplo agua oxigenada o productos reductores, ¿no? O que venga con dureza, o que venga con algún residuo de detergente, con cargas no iónicas, que eso va a influir un poco en el teñido posterior, que es lo que normalmente siempre controlamos en las telas también, ¿no? Pero en el caso de las prendas también, hay que buscar el grado de blanco, ¿no? Y el pH del material dependiendo del tipo de colorante que vamos a teñir, ¿no? En el caso del proceso de teñido, este proceso es una de las partes más complejas, ¿no? Porque vamos a hacer la adición del colorante, ¿no? Con diferentes productos químicos auxiliares, ¿no? Que nos van a permitir, pues, lograr que el colorante quede perennizado dentro de la tela, ¿no? Entonces, tenemos acá que estamos poniendo el material preparado, el material preblanqueado, el agua, los colorantes y los químicos, y después de un tiempo vamos a tener ya el textil teñido, ¿no? Bueno, en este caso yo he puesto una máquina de teñir de tela, pero en el caso de las prendas son máquinas especiales, ¿no? Son máquinas de lavandería, ¿no? Entonces, como definición de colorantes decimos que son aquellos compuestos que cuando se le aplica a un textil, ¿no? Le va a dar color, ¿no? Que es la principal función de un colorante, darle color para la moda que queramos, el color que queramos, ¿no? Y que este color se mantenga por un tiempo prolongado. Eso es lo importante de un colorante, ¿no? Que sea adherido, que sea sólido en la tela, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de colorantes, ¿no? Por ejemplo, el algodón se puede teñir, como dijo Felipe, puede teñirse con directo, azufre, tina, reactivo, dependiendo de la solidez final que queramos o del efecto que le queramos dar. Ya eso lo tenemos que definir nosotros en base al proceso que queramos hacer, ¿no? Ahí tenemos las fibras de lana o que se tiñe con ácidos, ¿no? Y así las fibras sintéticas, ¿no? El poliéster, el nylon, las acrílicas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en el caso del poliéster y del nylon se pueden teñir con colorantes dispersos, ¿no? Entonces, es variable. Entonces, importante conocer, pues, que hay colorantes que van a teñir especialmente a un tipo de fibra, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente los colorantes directos, ¿no? Colorantes directos, como su nombre lo dice, son colorantes que van a teñir directamente al material textil, ¿no? Y esto fue porque antes de que salieran estos colorantes no había manera de teñir directamente a la fibra, ¿no? Al algodón, ¿no? Se tenía que teñir con un mordiente y con un colorante catiónico. Entonces, a raíz de que salen estos colorantes que van a teñir directamente al material textil, entonces por eso se le llama directo, ¿no? Y también son conocidos como sustantivos. Es importante tener claro que esta característica es porque estos colorantes tienen alta afinidad por las fibras, ¿no? Y son absorbidos inicialmente por esta causa y posteriormente son fijados o se quedan dentro de la fibra por un mecanismo de absorción que va a permitir que el colorante se difunda dentro de la parte interna de la fibra, ¿no? Para teñir los colorantes de algodón con colorantes, perdón, la fibra de algodón con colorantes directos, hay 3 etapas, ¿no? La disolución del colorante, que son importantes, la tintura propiamente dicho, y el tratamiento posterior. La disolución del colorante es importante, ¿no? No es problemático, pero sí es necesario tener claro de que se tiene que hacer una pasta primero con agua fría, ¿no? Y después cuando ya está bien como una crema dental, ahí se le añade agua bien caliente a 80 grados centígrados para lograr una completa disolución, ¿no? Estos colorantes diluyen fácilmente por su estructura química que tienen, ¿no? No hay mucho problema, ¿no? Se le da con una buena agitación y en algunos casos hasta se puede calentar un poco, pero generalmente 80, 90 grados la disolución, ¿no? Pero tiene que disolverse de esa manera. En el caso del proceso de teñido para las prendas, por ejemplo, se trabajan por partidas o lotes, ¿no? Normalmente se puede teñir hasta 98 grados, pero como hemos dicho, pues estas prendas se tiñen en máquinas lavadoras. A veces
se suele también trabajar con temperaturas, se recomienda trabajar con temperaturas un poquito más bajas, ¿no? 90, 95 grados. Nosotros tenemos colorantes adecuados para esos procesos. Y ahí lo que tenemos que entender es de que estos colorantes son de alta sustantividad, por lo tanto la curva de adición tenemos que hacer una curva controlada de que pueda distribuirse homogéneamente el colorante, ¿no? Entonces acá tenemos una curva que usamos para prendas, ¿no? Recomendada por nosotros, por Sociedad Química, ¿no? Tenemos los auxiliares, le ponemos la prenda, y de ahí le ponemos el colorante y lo subimos a 90, 95, y de ahí le echamos la sal en 3 partes, ¿no? Después se enfría, se enjuaga, ¿no? Es muy simple teñir los colorantes directos, ¿no? Y bueno, cuando es necesario, aunque también dependiendo del acabado posterior que le vamos a dar, se le tiene que hacer para colores oscuros o muy intensos, se le suele hacer un tratamiento posterior de fijación para poder mejorar la solidez final del material, ¿no? Ahí tenemos la curva del fijado y bueno, un suavizado para que la prenda tenga un tacto agradable, ¿no? En el caso de los colorantes reactivos, hay que tener presente lo que hablábamos, de que en el caso de las prendas son lotes pequeños, porque las lavadoras son pequeñas, no son muy grandes, no tienen una alta capacidad, ¿no? Y además se suele también hacer lotes pequeños para tener colores exclusivos, ¿no? Moda, pocas prendas de un color especial. Eso ya lo van trabajando las lavanderías en base a lo que ellos desean promocionar, ¿no? Entonces es importante saber que el proceso de estas prendas van a ser lotes pequeños. Pero sí es importante saber de que todas las prendas que han venido, ¿no? que se van a teñir, vengan de un mismo lote de material, ¿no? Porque es importante eso, porque si no, normalmente se presentan tonos diferentes en las prendas, porque son de diferentes lotes. A veces he visto que en la parte de adelante sale un tono y en la parte de atrás otro, ¿no? Porque han mezclado 2 lotes de tela, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en lo que es este tipo de teñidos, ¿no? Verdaderamente, en el caso del teñido de prendas, para colores sólidos, por ejemplo, porque Felipe nos ha hablado muy bien de todos los acabados que hay y todos los efectos, todas las novedades que existen en lo que es el acabado de prenda. No lo tenemos que pensar de que en el caso de las prendas, ya se hacen la tela, se prepara PPT, ¿no? Se corta, se hace la confección y se tiene lista ahí, ¿no? Entonces muchas veces, dependiendo de la moda, tú vas escogiendo qué colores hacer y vas tiñendo los colores que tú quieras, ¿no? O sea, hay un ahorro muy grande de tiempo porque el tejido plano es su lifetime es muy grande. Entonces mientras que tejen, desengoman, blanquean y después tiñen, y aparte normalmente trabajan a la continua con lotes grandes, entonces no se puede hacer lotes pequeños, ¿no? Por eso es que el teñido de prendas de este tipo se ha desarrollado bastante en lo que es tejido plano, ¿no? En el caso de tejido punto también hay bastante tendencia a hacer colores variables, ¿no? De acuerdo a la moda van cambiando, pero el material, el tipo de prenda es igual, es lo mismo, entonces lo único que van a variar son los colores, ¿no? Es un ahorro de tiempo, ¿no? En el caso de los colorantes reactivos, como su nombre lo dice, pues ellos van en presencia de álcali, en medio alcalino, van a formar una reacción química con la celulosa, el colorante, ¿no? Y se van a unir fuertemente a esta, ¿no? Mediante unos enlaces que se conocen como covalentes, ¿no? Entonces es importante saber que esta atracción es muy fuerte, por lo tanto, la solidez, por ejemplo, de los colorantes reactivos es mucho mayor que los colorantes directos, ¿no? Por eso va a depender mucho del uso final que le queramos dar para ver si hacemos con directo, reactivo. No, tina, como lo dijo Felipe, es para prendas de trabajo y esas normalmente se hacen en tela, ¿no? Y las azufres son para efectos especiales. En el caso de los procedimientos para teñir las fibras celulósicas con los colorantes reactivos, ¿no? También es la misma, existe para la tela, pero para las prendas igual.
es la disolución del colorante, ¿no? La tintura propiamente dicha y el tratamiento posterior, ¿no? En el caso de la disolución de colorante, también es muy simple, ¿no? Es muy fácil diluir estos colorantes porque también tienen los grupos sulfonados en la estructura del colorante que nos permite pues darle solubilidad al colorante con facilidad, ¿no? Y normalmente se recomienda pues que la disolución se haga a temperaturas entre 40 y 50, ¿no? En agua blanda, ¿no? Con un pH neutro, ¿no? Porque para evitar la reacción del colorante con el agua que lamentablemente como puede reaccionar con los grupos oxidrilos de la celulosa, también puede reaccionar con los grupos oxidrilos del agua y esto se conoce como colorante hidrolizado, ¿no? Entonces, se trata de que la disolución sea más o menos a esa temperatura máximo 60 grados centígrados, ¿no? Para evitar claramente la hidrólisis del colorante, ¿no? En el caso del turquesa, ¿no? Que es una estructura un poco más grande, se suele recomendar usar un dispersante para la disolución, para mejorar la solubilidad, ¿no? Igual como le dije, ¿no? Son partidas lotes, ¿no? El método clásico consiste en trabajar el material en un baño neutro, como le dije, o ligeramente ácido, a la temperatura adecuada del colorante, ¿no? Vamos a ver ahora las curvas, ¿no? Normalmente se le pone un secuestrante, que el agua sea siempre completamente blanda, ¿no? También a veces se le puede poner un auxiliar que es un regulador de pH cuando sabemos que nuestra agua tiene bicarbonato, cuando nuestra agua es alcalina, tiene 7, 8 de pH, hay que adicionar un regulador de pH, ¿no? Que nos va a ayudar a evitar que afecte esto al pH final del teñido, ¿no? Estos colorantes tienen baja afinidad, por lo tanto es necesario usar grandes cantidades de sal, entre 20 a 80 gramos por litro, dependiendo de la intensidad del color, ¿no? Y después que ya hicimos que el colorante por medio de la sal suba, ¿no? A la parte interna de la fibra, cuando ya esté en la parte amorfa de la fibra, podemos hacer que se produzca la reacción, ¿no? Entonces ahí comenzamos en su temperatura óptima del colorante, vamos a darle la adición del álcali en forma controlada para que se produzca la reacción química, ¿no? Esto normalmente se lleva a cabo entre 60 y 90 minutos después que se termina de echar el álcali, ¿no? Para producir la fijación, dependiendo de la intensidad del color. Estas son las curvas propuestas para prendas, ¿no? Para el teñido de prendas en lavandería, ¿no? O sea, tenemos la curva 40-60, ¿no? Empezamos con los auxiliares, el material, la sal, ¿no? De ahí el colorante y de ahí lo subimos a 50, 60, ¿no? Entre 40 y 60 la temperatura más idónea y después de 15, 20 minutos se le comienza a echar el álcali en 3 partes, ¿no? Muy rápidamente. No es necesario, como en el caso del tejido, dejar tiempos de espera, ¿no? O sea, vas terminando y vas agregando de menos a más, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Y nosotros también tenemos algunos colorantes que trabajan a 40 grados centígrados. ¿Por qué nosotros recomendamos que para prendas se trabaje con colorantes a baja temperatura, ¿no? Porque hay un menor maltrato, ¿no? Cuanto mayor temperatura hay, la prenda tiende a maltratarse más, ¿no? Entonces, lo ideal es que no esté tanto tiempo en la máquina. Entonces, como vemos que el material está en contacto con el baño constantemente, entonces podemos usar una curva isotérmica, ¿no? Igual a 40 echamos el colorante, las prendas y después la sal y el álcali, ¿no? También en 3 partes y le damos el tiempo de reacción, ¿no? Y estos son los tratamientos posteriores para colores claros, normalmente son un enjuague, un jabonado, ¿no? Normalmente a 70 grados, nosotros estamos ya trabajando ahora con colorantes que tienen mayor fijación, por lo tanto ya se hacen menos jabonados, menos tratamientos posteriores, ¿no? Cuando el color es oscuro, normalmente se recomienda hacer un enjuague más, ¿no? Dependiendo de la intensidad del color y del color de la prenda, ¿no? ¿No? Y como dijo no, Felipe, hay diferentes efectos que se le puede dar, ¿no? Pues, existe el acicuache, el moteado, el espumado, diferentes. Él ha presentado ahora mucho más de lo que yo conocía, ¿no? Y tenemos pues que con la sostenibilidad se está trabajando mucho en acabados diferentes, ¿no? Ya donde no usan químicos, ¿no? Para evitar la contaminación, ¿no? Bueno, en el caso del ácido,
Watch es un acabado muy antiguo, ¿no? Se empezó haciendo lavado de piedra, ¿no? Después por eso se le llamaba lavado de ácido, porque se utilizaban ácidos, ¿no? En este caso, lo que se usa es productos oxidantes, ¿no? Se usan hipoclorito de sodio, ¿no? Normalmente se utilizan también productos químicos especiales, y en lo que se está, bueno, la tendencia en ese tiempo que vimos esta charla, era el tratamiento con permanganato de potasio, ¿no? Entonces, para eso nosotros trabajamos nuestros colorantes directos, ¿no? Con 10 y 30 gramos por litro de permanganato para hacer el desgaste, ¿no? Y acá lo que se busca, pues, es que el colorante que desgaste hacia más blanco, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros podemos seleccionar qué colorantes son los adecuados para hacer este tipo de acabados. Acá tenemos más directos. Bueno, por ejemplo, ya no comercializamos, pero mira, queda blanquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, los amarillos son los más difíciles de hacer desgaste con permanganato. Ahí tenemos diferentes azules, negros, ¿no? Algunos celestes que no hacen desgaste. Entonces, estos son directos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este azul, ¿no? El FFRL, que queda bastante bien. Ahí tenemos el gris 4GL, que también es un buen producto para desgastar. Bueno, y esos son los efectos que hicieron en Nuevo Mundo, ¿no? Con este tipo de colorantes, ¿no? Moteados. En el caso de los colorantes reactivos, también hicimos la prueba, hicimos algunas tinturas, ¿no? Con colorantes reactivos, sobre todo los Eversol CS, que eran los más adecuados para hacer este tipo de desgaste, ¿no? Estos son los Eversoles adicionales que iban con los CS, ¿no? Para que cumplían esta característica de poder desgastar en permanganato. Este es un negro reactivo, por ejemplo, que se le hizo un desgaste, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve que hay un desgaste disparejo, sale un tono totalmente diferente al negro. Y este es el desgaste fuerte que se le hizo a los teñidos con colorantes CS, ¿no? Verdes olivos, y así quedaba como un efecto de desgastado, ¿no? Y este ya es un efecto vagabundo también que se hicieron con esas mismas tendencias. Todos estos trabajos se hicieron en Nuevo Mundo con colorantes Eversol CS, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar en una lavandería, ¿no? Es importantísimo que nuestro material, ¿no? Que hemos dicho que es el PPT, preparado para teñir, tenga una muy buena preparación. Eso es importantísimo, ¿no? Hay una ley que dice que bien preparado está bien teñido, ¿no? Entonces, para teñir es importantísimo que tengamos un buen material, con muy buena absorción, ¿no? Que la preparación sea completamente homogénea para no tener problemas de teñido, ¿no? De tintura. La igualación es importante, ¿no? Lo otro que le hablaba era la maquinaria, ¿no? Entonces la maquinaria tiene que estar adecuada para teñir, ¿no? Yo he visto en algunas lavanderías que han modificado lavadoras que son de otro, no tienen esa función de teñir, y ahí tiñen, ¿no? Entonces, normalmente estas lavadoras, como hacen desgaste y todo, tienen paletas. Entonces, estas paletas a veces suelen desgastar la prenda, ¿no? Entonces, por eso es importante saber con qué máquina contamos para poder hacer las tinturas, ¿no? Y como dijo Felipe, también es importantísimo la estandarización, ¿no? Nosotros tenemos que tener todo bien establecido, todos los parámetros, todo bien definido, para nosotros poder tener lotes con tinturas iguales, ¿no? Que la reproducibilidad sea la mejor, ¿no? Que los colores no salgan muy parecidos de lote a lote. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ciertas condiciones en el baño de tintura, ¿no? Por ejemplo, es un cuadro para cualquier proceso de teñido, pero también lo podemos aplicar para el teñido de prendas, ¿no? Es importante, como le decía, qué pH tiene el material, ¿no? Es importante que lo midamos, qué pH interno tiene, porque de repente si vamos a teñir en directo, de repente no va a haber problema, pero si teñimos un reactivo, sí nos puede dar problemas, si viene alcalino, ¿no? La relación de baño, ¿no? ¿Qué relación de baño vamos a trabajar? Eso también afecta en el color,
en la reproducibilidad, la gradiente de temperatura, ¿no? Es cómo subes el material a la temperatura óptima, qué temperatura de fijación vamos a usar, como le decía, en el caso de los reactivos, pues tenemos que ver si vamos a teñir a 40, 50, 60, buscar una selección de colorantes adecuadas para ese tipo de fijación, ¿no? La densidad específica es la cantidad de sal que vamos a agregar, cómo vamos a adicionar el producto. Bueno, en este caso es más simple que en el caso de una tela, ¿no? ¿Por qué? Porque la prenda está en bastante contacto con el material, con la solución, y la adición va a ser más pareja. En cambio, en una tela, por ejemplo, en una máquina de teñir está dando vueltas un montón de metros y no hay mucho contacto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es más controlado, ¿no? El pH de fijación, para el caso de los colorantes reactivos, con qué pH se produjo la reacción, el pH final, eso siempre se tiene que controlar, ¿no? En laboratorio chequeamos qué pH tuvimos y en la planta tenemos que llegar más o menos al mismo pH para poder tener el mismo color o muy parecido color, ¿no? El tiempo de giro material, bueno, para las máquinas de tela, pero también podemos ver cómo está moviéndose la prenda, ¿no? La circulación del baño, el tiempo de fijación, cuánto tiempo vamos a tener después de haber agregado el álcali, y la dureza del baño, que es importante, ¿no? Y estos son los parámetros que hablábamos, ¿no? Que es lo más importante que tenemos que controlar, ¿no? El pH, la temperatura, el tiempo de teñido, la agitación, la relación de baño y la cantidad de sal, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para poder tener una buena reproducibilidad en los colorantes reactivos, ¿no? Todos estos parámetros van a afectar el proceso tintorio, ¿no? Por eso es importante controlarlos bien, ¿no? Porque sabemos que es pues, un proceso físico-químico y por lo tanto tenemos que manejarlo de tal manera que podamos evitar cualquier problema de mala igualación, ¿no? De reproceso o mala reproducibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues es importante el conocimiento técnico, ¿no? Conocer un poco los colorantes, que las tricomías, ¿no? Cómo podemos nosotros manejar estos procesos, estas combinaciones, estos productos, ¿no? Para poderlos llevar adecuadamente a la tintorería, ¿no? De tal manera que podamos definir que son procesos particulares de cada tintura que hacemos, ¿no? Sobre todo cuando queremos que nuestro color sea lo más homogéneo posible y lo más reproducible posible, ¿no? Entonces, cuando tienen alguna duda, no traten en contactar pues, con el proveedor, con quien les vende el colorante, o también tienen los catálogos, ¿no? Los folletos, donde hay mucha información, ¿no? Para que ustedes puedan ver si algún problema que tengan, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes van a encontrar cómo se diluye los colorantes, qué mezclas podemos usar, cuál es compatible con cuál, ¿no? Qué curvas de teñido pueden usar, ¿no? Los pHs adecuados, las cantidades de sal, de las temperaturas de cada colorante, cómo los podemos compatibilizar. Después te van a salir también las solideces, qué colorantes son los más adecuados para buenas solideces, ¿no? Y las características de cada colorante. Ahí tienen mucha información, ¿no? Y también está el soporte técnico que les pueda dar el proveedor, ¿no? Bueno, ahí yo termino y espero alguna pregunta, ¿no? Y espero que les les haya ido bien. Muy bien, Marcos. Muchas gracias por ayudarnos a mejorar siempre en el caso del uso y tener un mejor trabajo, ¿no? Cada quien en el área en el que le toca. Nos habían quedado algunas preguntas de la primera parte. Felipe, si estás allí, atento, por favor, que acá hay una Ok. pregunta que nos dice, ¿a qué se debe el revirado de una prenda tipo pantalón y cómo se mejora? A ver, el revirado se produce por dos defectos. Uno, que sería la tela,
que la tela, cuando fue producida, pasó por una máquina que se llama rama, en donde se le da el ancho adecuado. Sin embargo, hay una pieza que va nivelando la trama. Si esta no fue trabajada correctamente, tenemos que la trama, que debería estar más o menos horizontal, está demasiado inclinada, más de 3 puntos hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por más que tú quieras trabajarla bien en confecciones, con el aplomo correcto, o sea, que esté hacia el hilo, como ya conocemos nosotros, te va a salir revirado. El tema de revirado Esto se no pasa, puede... Senia, Ah, el tema de revirado no pasa por ser producido por una lavandería. O sea, no, la lavandería aquí no interviene. El ujú. otro caso por lo cual también reviras, que también lo hemos visto en unas confecciones, que a la hora de cerrar las prendas, estiran mucho la parte de las mangas, especialmente de los pantalones, y al final le sobra que en una cara le sobra un poco de tela y en el otro tiene menos tela, y entonces lo que hacen es cortamos lo que sobra y ya quedó bien, pues sí, Solucionado. exacto, solucionado. Pero cuando entra a la lavandería, encoge lo que tiene que encoger, y entonces ahí donde hay, como hay diferente longitud de tela, entonces se va hacia un costado y ahí donde reviramos la tela. O sea, en esos dos casos se puede producir el revirado. Es Bien. tela, opción, pero no lavandería. Ajá. Ahora, eso mejora con un sanforizado y Sí, la otra parte es el porcentaje de licra influye. el porcentaje de licra influye en el revirado. Ajá. A ver, que mejoren el revirado, sí, en el sanforizado, sí, pero es más que todo una nivelación de la trama. Ya, eso es en tintorería. Pues ya, el tema de que si la licra es, digamos, cuando más licra, más expande, más elongación, puede o no producirse, sí y no. ¿Por qué? Porque no debería ser una variable, pero lo que pasa, lo que hablamos hace un momento, si no se reposa, y entonces yo tengo en los pedacitos de torta de las piezas que voy haciendo, una está más chica que la otra, y como los costureros trabajan al destajo, dije, oye, esto está más chico, entonces voy a jalarlo para nivelarlo, y ahí yo tengo ya dos, dos problemitas que yo ya estoy revelando porque estoy poniendo una de mayor longitud sobre otra con menor longitud. Ujú. Ok. Una segunda pregunta que quedó pendiente. ¿Hay riesgo de ruptura del spandex en artículos full spandex por el proceso de desgaste con ozono según el método de llanología? Ya. El mayor riesgo que yo veo hasta hoy día, porque este es algo nuevo, con el ozono, es que se le dé demasiado tiempo, demasiada carga de ozono, poco tiempo para liberar el ozono de la prenda y la prenda termine perdiendo resistencia. Ahora, se supone, hasta ahora se conoce, que el spandex se va a ver, el spandex, como lo conocemos nosotros, la licra, que la licra es la marca, se va a ver afectada por un nivel de pH y un nivel de temperatura y algunos otros productos químicos, pero no el ozono. No hay una, o sea, no hay una evidencia que confirme que el ozono esté deteriorando el spandex. Más que todo, creo yo que deteriora el algodón más que el spandex. O sea, no puedo asegurar que eso sea así. No lo puedo asegurar. Ya, ok. Acá esta pregunta podría ser para ambos. Dice, ¿cuánto es el tiempo máximo de hidrofilidad que puede considerar para un PPT tejido plano? Me parece que la pregunta es en el sentido de que cuánto debería de tener de hidrofilidad un material en PPT para que sea bien su tintura.
Para ingeniero. mí Ajá. es instantáneo. Instantáneo, Inmediato, ¿no? inmediato. Es lo mejor, ¿no? A veces podemos teñir a veces Ok, con 3, inmediato. 4, 5 segundos, 10 Listo. segundos, pero Ujú, Ok. sí, Otra pregunta. Inmediato. Listo. Otra consulta. Dice, ¿cómo podría teñir prendas policotton sabiendo que estas prendas tienen botones y o estampados? dale. Felipe, me parece que eso es para ti. sí, sí, la estoy pensando. A Un ver, poco ya. difícil, ¿ah? A ver, Porque, Marcos, si tú ya la tienes, a ver, dime. o sea, ¿sabes lo que pasa ahí? Es más que todo es, ¿por qué ponerle botones? O sea, no es el tema tanto lo otro. El tema para mí es, ¿por qué poner botones o broches o algo ahí que me va a interferir en Antes el de teñido? terminar. Ujú. Claro, y el look, y puedo malograr justamente esto, ¿no? La prenda por algo que debió ser puesto al final, ¿no? Eso es lo que yo te puedo indicar de ahí, ¿no? O sea, Ujú. no estaría de acuerdo que se le pusiera pues, botones antes. Esto Eh, eh, estamos hablando. a mí me gustaría que amplíen la pregunta para Ujú. saber qué es lo que van, qué quieren teñir, qué cosa quieren teñir. Porque me dice que es una tela policot, ¿no? ¿Quiere teñir el poliéster y el algodón? ¿Qué cosa quiere teñir? Ya, perfecto. A ver, Phil fue el que envió esa pregunta. A ver esto, Phil, si puedes complementar tu pregunta, luego la podemos responder con mayor precisión, ¿no? Davis pregunta, Marco, dice, ¿por qué el colorante rojo Eversol suele hidrolizarse en el agua y no se absorbe en la prenda, a pesar de que se tiene todas las condiciones ideales para teñir reactivo, pH correcto, agua blanda? Buena pregunta. ¿Es el rojo 3DS? Quería saber si era el rojo Allí 3DS. también Davis Panta, ¿nos podrías Porque, aclarar si te porque refieres yo lo que puedo exactamente a eso? decir es que normalmente cuando trabajamos con teñido de prendas no recomendamos usar el rojo Eversol 3DS, ¿no? Porque el rojo Eversol 3DS es sensible a Sí, los metales de cobre, de fierro, y normalmente sabemos que las lavanderías, las lavadoras, normalmente tienen vapor directo, ¿no? Entonces hay mucha posibilidad de que se genere o que arrastre el cobre o el fierro que tienen los materiales que conforman la máquina, y eso lo que va a hacer es afectar al colorante, ¿no? Si es el rojo 3DS. ujú. Sí, ha confirmado de que es para el rojo 3BS. Sí, yo le Ujú. sugeriría que use el rojo ED3B. Rojo ED3B. El rojo 3BS en lavandería no es muy recomendable, ¿no? Es muy inestable. Hemos tenido bastantes problemas y siempre en las tricomías para lavandería siempre nosotros lo hemos obviado, ¿no? Por eso su vendedor tendría que a darle las tablas, ¿no? Ujú. Claro, Davis, ahí te podrías contactar con nosotros para pedirnos una muestra del rojo ED3B para que puedas mejorar el tema de las formulaciones en reactivo para tus prendas. Otra pregunta de José Cabana dice, buenas noches, ¿cómo podemos garantizar la reproducibilidad del color entre dos partidas de teñido con colorantes reactivos? ¿Hay algún método adicional? Ujú. Bueno, ¿sabes qué? Comienzo un poquito con esto. Hablamos de los controles previos. Si Ujú. yo tengo, o sea, comencemos con eso y después el ingeniero complementará la respuesta. Si comenzamos nosotros teniendo en cuenta que los rollos utilizados para esas prendas sean de una misma producción, de producciones muy semejantes, o sea, no es que compro la misma tela del año 2015 y la quiero coger con una producción de 2023. Obviamente, siempre va a haber unas pequeñas diferencias, entonces ahí
los niveles de blancos o la absorción pueden variar, además que los hilos mismos tienen diferentes tiempos de absorción, niveles de absorción, y ahí podemos tener una diferencia. Y peor si nosotros no vamos a foliar, no enumeramos, peor. O sea, eso es lo primero que tenemos que controlar. Cuando nos lleguen los rollos para cualquier teñido, tenemos que decir, estos son los semejantes, aquí trabajo un poco más seguro. Si está ya, es un PPT, bueno, y depende de los tonos que vamos a usar, bueno, preblanquearemos, nivelaremos todo y vamos sobre seguro porque el colorante va a entrar homogéneamente, ¿no? Esa es la primera parte, ingeniero, y yo le dejo la segunda. Perfecto. Sí, sí, importante es lo que hemos indicado, ¿no? Los controles. Si tú quieres que te salgan los lotes muy parecidos, primero los controles. Si en los controles tú no tienes problema, perfecto, pero adicionalmente también con respecto a lo que es el colorante reactivo, tiene que ver que hay una opción de hidrólisis, ¿no? Opción de hidrólisis. Entonces tú tienes que tratar también de hacer una combinación de colorantes adecuada, ¿no? Que los 3 colorantes tengan el mismo performance, ¿no? Que sean la misma característica de su vida, su ser muy parecido, ¿no? Eso te va a garantizar mucho de que el color te va a dar buena reproducibilidad. Actualmente los fabricantes de colorantes siguen desarrollando nuevas combinaciones o nuevos tipos de colorantes cada vez mejores, donde vas a tener colorantes que son entre ellos muy compatibles. Nosotros, por ejemplo, tenemos los L, que son entre ellos muy compatibles, tenemos los CS, ¿no? Y ahora estamos sacando los ERC, que son los colorantes que tienen una alta sustantividad, una alta reactividad, una baja formación de colorante hidrolizado. Por lo tanto, vas a jabonar menos y vas a tener mucho mayor seguridad. Queremos decir que adicionalmente a tus controles, si tú haces bien tus controles, tienes que poner una receta robusta que te garantice de que cualquier problema que tengas entre uno y otro lote sea compensado y que no te afecte al matiz final. Ya, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿se puede incrementar la metamería de los colorantes por teñido de prendas? Si es que se usa la misma receta, no creo. Exacto. Así es, No creo. así es. O Claro, sea, porque si es referencia. La metamería va referida siempre a la combinación de colorantes que usa, el comportamiento que tiene el colorante frente a las luces. Entonces, si tú, por ejemplo, en una tela has usado una tricomía y esa misma tricomía la vas a usar en la prenda, esa tela que has tenido con esa tricomía, con la que has tenido en la prenda, si son iguales, no debería tener metamería. Imposible. Correcto. Otra pregunta es con respecto a la anterior que consultó sobre el tema de los botones. Phil nos dice que sí. Entonces, que lo tiene porque está haciendo una corrección de color. Entonces, es un sobreteñido, porque ya tiene la prenda, ya. todas las cosas. Entonces, ¿cuáles serían, dice, las opciones que tiene para hacer una corrección de color? Si ya tiene botones y cosas ahí, el material, la prenda. Ya, pero O estampado. ¿cuánto quiere adicionar? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto hay de variación? ¿Es un cachito? ¿O Así es ¿cómo se llama? Un montón, ¿no? O sea, si es un Sí, es cachito, bastante, o sea, si es un poquito, es muy probable que yo, por ejemplo, no recomendaría directo porque tendríamos que subir temperatura y podría afectar el botón, podría botar ese estampo. De repente usar el colorante 40, ¿no? Reactivo para claros y así es. ya no te va a afectar mucho, tampoco no te va a afectar la solidez, ¿no? Sí, es que es un poquito, ¿no? Y así es un montón, ya ahí sí vamos a ver ¿por qué? Porque hay muchos colorantes, normalmente los botones son de poliéster, ¿no? Los botones son de poliéster y es un poliéster, no es el poliéster que se usa en la tela, ¿no?
el botón es un poliéster mucho más poroso, con mayor absorción. O sea, no lo podemos teñir a 95 colorante de alta energía en botones y te va a teñir, y con poquito colorante porque absorbe mucho. Entonces, si tú tiñes, de repente, no vas a teñir pero igual hay colorantes reactivos que te manchan el poliéster. Entonces, si tú lo tiñes con un color oscuro, es muy probable que el botón te va a cambiar de color, ¿no? Es muy probable. Entonces, si es un Se poquito, contamina igual. podría ser, pero no. Es importante ver cuánta es la diferencia. Ujú. Sí, perfecto. Phil, en todo caso, ¿cuánta es la diferencia? En todo caso, igual te sugerimos que contactes con nosotros para poderte hacer una, digamos, evaluación Ajá. mucho más cercana acerca de qué cosa es exactamente, digamos, tu punto de inicio para ver cómo se puede llegar exactamente a obtener lo que tú estás buscando, ¿no? Otra pregunta, dice, ¿cómo retirar olores intensos después del desgaste de prendas por efectos en lavandería, en especial en reducción con ozono? Mm. Bueno, hay algo que estuve viendo. A ver, el ozono se utiliza para hacer limpieza, ¿ya? Y tiene un olor muy fuerte, sí es cierto. Acá lo que estábamos haciendo era hacer lo que le llamamos un neutralizado, haciéndole como un pequeño enjuague con metabisulfito. Pero no era por ahí el tema, porque el ozono va a comenzar a salir cuando se convierte en oxígeno de nuevo. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo en las producciones que haya en Brasil o en Colombia siempre? Es terminando de hacer el ozono, se le lleva a la secadora en frío para que vaya teniendo un poco de movimiento y vaya haciendo el cambio, ¿no? Aparte que las máquinas nuevas de ozono de última generación siempre tienen un tiempo de curación o transformación del ozono en oxígeno. Podemos hacer para limpieza 3 minutos de ozono y tienes unos 10 minutos para quitarle un poco el ozono que tiene la prenda y luego pasa ahí a la secadora, que eso es lo que se está haciendo ahora. Ujú. Esa sería la respuesta. Ujú. Perfecto. ¿Algo que agregar, Marco? Bueno, yo en prenda sí no tengo mucha Ya, experiencia. En perfecto. ozono, Ah, importante, es algo nuevo. Entonces, Felipe es experto en eso. ok. Y la última, quebraduras en el jabonado. Mm, Acá la última pregunta, quebraduras en el jabonado. Dice, ¿cómo se puede mejorar? En prendas, en prendas, Bueno, en supone. este caso dice teñido en tela. Tela. en tela. Sí, en tela. Sí, quebraduras en el jabonado. Ya, Bastante difícil, ¿no? sí, y aparte que acá no se hace mucho esto, pero yo creo que comenzar con una buena humectación, también ver la capacidad del tambor, ¿no? El diámetro de cómo está entrando la tela a la lavadora, si es en lavadora, si es a la continua es otra cosa. A lo continuo es un trabajo de máquina, ahí hay una abridora, una pieza abridora que hay para poder, antes que entre ya al campo de teñido, ¿no? Pero si es por lavadora, lo primero que tiene que ver es el diámetro. Segundo, el tamaño o sea, la longitud de la tela que está metiendo. También. Eso es, así arreglarías un poco y viendo también, ojo, no todas las telas se pueden hacer desengomados en lavadora, en manta, no todo. Más dura la tela, más complicado. Más complicado. Eh, Ya. Y la última pregunta, ya para cerrar esta charla, Marco dice, ¿cuál es el tiempo adecuado de agotamiento para un reactivo? Bueno,
como lo indicamos, ¿no? Es importante saber de qué tono se trata, ¿no? O sea, normalmente va muy de la mano con los tonos. Si son tonos claritos, máximo después de echarle el álcali es media hora, ¿no? Y si es un oscuro, para prenda que esté en contacto constantemente con el material, que es diferente a la tela, hasta 45 máximo, yo creo, un color oscuro, ¿no? Y un claro, yo creo, hasta 20, 25, si es un color claro. Y no más de eso no vas a lograr mayor fijación, ¿no? Porque ya la fijación se ha dado en el tiempo que le has agregado el álcali, ¿no? Si tú ves una muestra que sacaste a 20 y de ahí lo sacas a 40 y a 60, la variación es muy pequeña, casi nada. Ya la fijación se dio cuando llegaste al pH de reacción, ¿no? Es diferente la prenda que el tela, por si acaso. En prenda sí, porque prenda todo el tiempo está en contacto la solución con la prenda. En cambio, en la tela tiene que dar toda la vuelta, una longitud muy grande de tejido dependiendo del grosor, y en ese tiempo tienes que tratar de que se produzca la reacción, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Son vueltas que tiene que dar el material en lo que es tela, ¿no? En el cambio, en prendas está la prenda ahí con el baño, ¿no? Es menor el tiempo. Entonces se reduce el tiempo de teñido con respecto a... Es más, si es necesario también, porque el proceso te maltrata la prenda. Entonces lo ideal es que tenga lo más pequeño o el menor tiempo posible, ¿no? ¿No? Y para terminar, quizás adicionar lo que es el poliéster. Por ejemplo, el poliéster no se tiñe, no hay máquinas de alta temperatura. Aparte, imagínense una prenda de alta temperatura. No, normalmente el poliéster no se trabaja mucho poliéster, y si se trabaja, he visto, por ejemplo, en las telas, como amarre nada más poliéster, que se le da un matizadito para llegar al color, pero no he visto mucho, ¿no? En poliéster difícil que se pueda teñir en prenda, ¿no? Ya. ¿Listo? ¿Algún comentario, Felipe? No, aparte que muy buenas preguntas, agradecerte a tu empresa, CENIA, a la sociedad, y es un gusto ver de nuevo al ingeniero, y bueno, aprendimos todos. Por Así es. supuesto, y de eso se trata estas charlas de capacitación que estamos dando. Esperamos que sean así una vez por mes. Estamos viendo los técnicos con los que vamos a contactar para seguir, digamos, seleccionando los temas los cuales vamos a ir nosotros informándoles a ustedes acerca de cuál va a ser el siguiente tema y con quiénes son las personas, con los técnicos con los que vamos a contar en la siguiente vez. Muy agradecidos a ambos. Entonces, hemos aprendido todos definitivamente. Muchísimas gracias por su tiempo y ya nos veremos en la siguiente charla de capacitación. Sí, muchas gracias a todos, Felipe especialmente, por haber colaborado con nosotros, y todos los que han participado en esta reunión, ¿no? Que tratamos de hacerlo con mucho cariño para poder sacar algunas dudas y poder todos aprender juntos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.